es la predicación del Evangelio, no es otra cosa. No son los insultos, no son los ataques a ningún grupo religioso. Nosotros como hijos de Dios estamos acá en cada servicio para exaltar a Cristo. No perdemos el tiempo atacando a ninguna persona que tenga diversa fe, diversa denominación. Lo que hacemos es presentar la verdad y con amor. Y dice Apocalipsis 18:4. En el versículo 2 está el mensaje del ángel. Y clamó con voz potente y dijo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. E inmediatamente que se da ese mensaje viene el versículo 4. Dice el versículo 4: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ni recibáis parte de sus plagas. Esta es la tercera vez, oiga bien, esta es la tercera vez que Dios llama a sus hijos a dejar Babilonia. ¿Cuándo fue la segunda vez? Vayamos al libro de Jeremías, al capítulo 50. Vayamos al libro de Jeremías y luego vamos a ir al libro de Isaías. Pero primero vamos a ir a Jeremías, el capítulo 50. Jeremías, el capítulo 50 y el versículo 8. Esta es la segunda Babilonia. Esta es la Babilonia de Nabucodonosor. La que acabamos de leer es la Babilonia final, la Babilonia que va a establecer la marca de la bestia. Vamos a la segunda y es el mismo mensaje. Jeremías 50, versículo 8. Dice así: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Es el mismo mensaje en tiempos del exilio, es el mismo mensaje en tiempos de Jeremías. Por eso que me gusta que el ángel dice que él tiene el evangelio eterno, o sea, el mensaje no ha cambiado. Los adventistas del séptimo día no fue que descubrimos el agua tibia, no fue que nos encontramos con nueva luz y entonces comenzamos, no. Elena de White, cuando se le preguntó si era profeta, ella respondió como una vez lo respondió Juan el Bautista, y ella dijo: tan solo soy, ¿qué cosa? La mensajera del Señor. Y los testimonios, dijo Elena de White, los testimonios son para volver al pueblo a la Biblia. Ella fue muy enfática en esto. Los testimonios son para volver al pueblo a la Biblia. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 40 y el 48, perdón. Isaías, el capítulo 48 y el versículo 20. Isaías, el capítulo 48 y el versículo 20. Mire lo que dice. Salid, ¿de dónde? De Babilonia. Huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo. Esto es parte del evangelio, dice Isaías. Por eso nosotros tenemos que predicarlo, porque dice: dadlo con gozo. Llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Muy bien. Entonces, el mensaje de salir de los caldeos, de salir de Babilonia, es el mensaje del segundo ángel, es el mensaje final. Pero encontramos que es el mensaje en tiempos de Jeremías y encontramos que es la profecía de Isaías. Pero ahora, prepárese, que este mensaje también estaba vigente en tiempos de Abraham. Y ahora vaya conmigo al capítulo 11 de Génesis. ¿Por qué inicié? ¿Por qué inicié dando este contexto? Para entender que Abraham también recibió el mensaje de los tres ángeles, mi querido hermano. También a Abraham fue dado el mismo mensaje de los tres ángeles, mensaje que nosotros estamos recibiendo. En otras palabras, cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, estamos hablando de un mensaje que ha impregnado toda la Biblia, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis en todos los tiempos. Vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 27. Génesis, el capítulo 11 y el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. ¿Quién era Taré? Taré era un caldeo, hermano. Era un caldeo probablemente próspero. Era un hombre con mucha plata. Era un hombre con gran posición. Y obviamente Taré tenía a sus hijos. Engendró a Abraham, Nacor y Harán. Este Harán último, papá de Lot. Taré crió, por eso que Abraham cría a Lot su sobrino. Y dice el texto, y Harán engendró a Lot, versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Note bien, versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Ahora note bien, note lo que en el versículo 12, vamos al capítulo 12. Note el mensaje. Pero Jehová había dicho a Abraham, note bien, Jehová había dicho a Abraham, vete, ¿de dónde? De tu tierra, Ur de los Caldeos, o sea, Babilonia, y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Note bien, Abraham también recibe el mismo mensaje, mis queridos hermanos. Abraham también recibe el mismo mensaje que vio Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis. En otras palabras, el mensaje del segundo ángel estaba vigente en tiempos de Abraham, estaba vigente. Y le dice el Señor en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Ahora, ojo, Abraham no sabía dónde lo llevaba. Pero ¿a dónde era el destino que Abraham conocía el destino? Sí, no conocía la tierra, pero sí conocía el destino. Porque vayamos al capítulo 11, vayamos de nuevo al capítulo 11 y leamos en el versículo 30. Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril. Ojo con esto. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Ok. Resumiendo un poquito aquí la introducción, hermanos, el capítulo 14 de Apocalipsis presenta un triple mensaje. Y ese triple mensaje, el segundo mensaje del ángel es, salgan de allí, salgan de allí. Hemos visto que ese mismo mensaje fue dado en tiempos de la Babilonia de Nabucodonosor, lo que llamaríamos bíblicamente la segunda Babilonia. Explicábamos en la escuela sabática que Babilonia tiene tres grandes eras. ¿Cuál es la primera Babilonia? La Babilonia que estudiamos el sábado pasado, cuando hablamos de Nimrod, Tamuz y Semiramis. Esos tres, o esa familia, fueron los fundadores de esa primera Babilonia. En otras palabras, cuando Taré tuvo a Nacor, a Abraham, y a su otro hijo, Harán, en realidad ellos nacieron bajo la religión babilónica. En otras palabras, Abraham hasta el momento del llamado de Dios era un hombre que lamentablemente estaba creciendo en un ambiente de idolatría, en un ambiente de oscuridad espiritual. 1. 2. En tiempos de el profeta Jeremías, el pueblo yacía allá, esclavizado en Babilonia. Y entonces viene Jeremías y le dice al pueblo, salgan de allí. Es el mismo mensaje que recibe Abraham. Y en el tiempo final, la profecía dice que cuando se dé el triple mensaje de los tres ángeles,
También el segundo mensaje le dirá al mundo: salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, en las tres Babilonias está el mismo mensaje. En la Babilonia de Nimrod, en la Babilonia de Nabucodonosor y en la Babilonia espiritual, que es la Babilonia final. En los tres tiempos, el ángel da el mensaje. Ahora, dice allí, estamos en Génesis 11, en el versículo 30, vamos al 31, ubiquémonos en Génesis 11, 31. Y tomó Taré a Abraham. Aquí aprendemos algo. Generalmente nosotros creemos que el llamado solamente fue para Abraham. Hermanos, el llamado incluía a su padre Taré. Eso tenemos que tenerlo claro. Taré tenía conocimiento de este llamado. Y dice el texto: y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán. Recuerde que Taré sufrió la muerte de su hijo y le quedó su nietecito. Su nietecito era Lot. Sale él con Abraham, con Lot, hijo de Harán, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Taré obedece el llamado, pero encontramos al primero que rechaza el mensaje del ángel. ¿Quién rechazó el mensaje? Nacor, el otro hijo de Abraham. En otras palabras, Abraham tenía 3 hijos, no más uno lo siguió. El otro se quedó allí, aparentemente. Y dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿A dónde? Note lo que dice el versículo 31. Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, note qué interesante. Taré, en este caso, Abraham, iba Sarai y Lot, tenían como objetivo llegar a la tierra de Canaán. Sin embargo, dice la Biblia, que hicieron una parada, no sabemos si obligatoria, pero se quedaron en Harán, un pueblo intermedio. Y dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Finalmente Taré no alcanzó a llegar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó con Taré? Realmente Taré, no sabemos por qué, pero no prosiguió a la meta. Y ahora entonces tenemos lo que dice el versículo 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Como el título de este tema, serás bendición. Ahora, note la visión de Dios con el llamado de Abraham. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas, oiga bien, serán benditas en ti. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas, ¿qué cosa? El plan de Dios, hermano, el plan de Dios nunca fue secuestrar el mensaje de la verdad a un pueblo. El plan de Dios nunca fue supeditar la palabra de Dios y encadenarla a una nación. Abraham, en este caso, representando al pueblo de Israel, solamente habría de ser el misionero, el instrumento, el vaso a través del cual Dios iba a bendecir ¿a cuántos? Dice el texto, a todas las familias de la tierra. Nunca fue el plan de Dios estos movimientos sionistas, ni que Israel tiene más ventaja que otros países, y que bendita Palestina, y que etcétera, etcétera. Hermano,
la verdad siempre fue establecida para todos, para todos. ¿Entienden? La verdad siempre fue establecida para todos. Y dice el texto, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Ahora, algo interesante es que Abraham obedeció sin preguntar, sin dudar, sin pestañear, como diríamos nosotros. Él sale directo a cumplir el llamado de Dios, el llamado de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, mi querido hermano. No dudar. Prácticamente Babilonia en nuestros tiempos ya no es una ciudad. En aquel tiempo era la Mesopotamia antigua. En tiempos de Nabucodonosor era toda esa región de Caldea, lo que hoy es el área de Irak y esa zona. Hoy Babilonia es un sistema de engaño. Y Dios nos invita a salir de eso. Ahora, dice la palabra de Dios, vamos a ir a ver algunos puntos importantes. Vamos a ver algunos puntos importantes. Y aquí está la primera lección, hermano. Bueno, aquí hay una lección importante. Muchas veces la obra de Dios en la vida de los cristianos ocupa un lugar muy, pero muy lejano. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Muchas veces la obra de Dios, pues viene a ser importante, pero no lo prioritario. Y vamos a tomar el caso de Abraham y Lot. Abraham finalmente entierra a su padre en Harán. Dios le dice, aquí no, esa Canaán, siguen. Abraham no va sin nada. Abraham no lleva plata, no lleva provisiones, va a la buena de Dios con su esposa, aquel niño. Y es interesante, hermano, que ellos pasaron hambre con su sobrino, miserias, hambre. Muchos años, hermano, rodando, muchos años aguantando, pero sabe que había un vínculo que los unía con su sobrino y era la fe. Y mire lo que pasó. Satanás es muy astuto. Cuando el diablo ve que quizás estamos en la miseria económica, o que estamos siendo azotados por problemas financieros, quizás no tenemos casa, vehículos, quizás estamos dependiendo, estamos pasando dificultades, pero el diablo nota la consagración. Y dice el diablo, yo miro que entre más bendigo a Wilfredo, Dios entre más plaga le mando a Wilfredo, miro que más se consagra, dice Satanás. Y entonces él comienza a cambiar el disco. Mire lo que hace. Y él miraba que este Lot y Abraham hacían culto. Porque hay una característica de Abraham, y que usted la ve también en Isaac y la ve en Jacob, donde ellos llegaban, lo primero que hacían era levantar, ¿qué cosa? Un altar. Así no hubieran desayunado, hermano, no hubiera provisiones en la casa. Y él se levantaba, tomaba a su sobrino y comenzaban a alabar a Dios donde él iba. Y entonces Satanás se dio cuenta de que entre más azote le daba a este hombre, más se consagraba. Y entonces el diablo viene y cambia de estrategia. Y entonces por ahí que aquel también, y obviamente logró meter un gol. Porque entonces, en uno de esos episodios en los cuales Abraham, el hambre lo está matando, está pasando dificultades, da su salida a Egipto, y ahí el diablo le empaquetó un regalo que nunca debió estar en esa familia. Es el caso de Agar, ¿verdad? Y entonces, bueno, finalmente viene la prosperidad, dice el versículo 13, vamos al capítulo 13. Vamos a adelantar, obviamente hablar de Abraham son tantos episodios, tantas cosas, pero estoy resumiendo un poquito. Elena de White lo resume en 4 puntos importantes, estoy abarcando algunos, no todos. Dice el capítulo 13, vaya conmigo, mire lo que pasó. Mientras había hambre, no fallaban a la iglesia.
Mientras había hambre, eran consagrados. Mientras había miseria, eran tremendos hermanos. Abraham y Lot eran tremendos. Pero mire lo que pasó. Dijo el diablo, bueno, aquí la cosa no me está funcionando. Voy a cambiar de estrategia. Mira lo que pasó. Y dice el 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era ¿cómo? ¿Cómo era ahora? ¿Cómo era ahora? ¿Cómo era ahora, hermanos? ¿Lo tienen ahí? Riquísimo, riquísimo en ganado, en plata y en ¿qué? Hoy eran otros vientos ahora en la casa, hermano. Ahora eran otros vientos. Lot se reía de tantas comidas. Es más, este Abraham, porque déjeme decirle que la plata, el que realmente hace plata es Lot, es Abraham, no es Lot. Pero Abraham tiene un gran respeto por su sobrino y le dice, mire mijo, aquí, agarre, haga usted su plata, haga su patrimonio. Porque hay algo que tiene Abraham y hay dos principios en Abraham, y que aquí lo vamos a ver. Dice ahí, versículo 2, versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes de tienda entre Betel y Jai. Ahora, recuerden algo. ¿Qué es lo que empuja a Abraham a Egipto? La miseria y el hambre. Pero en esos tiempos de miseria, en esos tiempos de escasez, la consagración de Lot y de Abraham, ¿cómo estaban? Al tope, al tope. Venían las pruebas y ellos decían a orar más. Venían las persecuciones, a orar más. Venían las desgracias, a orar más. ¡Wow! Y venía el diablo y el diablo decía, y esta gente, entre más les doy, más se consagran, les llueve, más se meten a Dios. Aquí hay que cambiar de estrategia. Vamos a cambiar de estrategia. Y entonces les mandó plata. Dice. Y allí en Egipto salieron forrados, hermanos. Por ahí hizo una trucuñuela Abraham con su mujer. Le dice, te me haces amiga del faraón. Un enredo, hermano, terrible, hermano. Finalmente el hombre salió con plata, salió con esto y bueno, dijeron ellos, ahora sí lo hicimos. Pero miren lo que viene. Sigamos leyendo. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ¿qué cosa? Ovejas, vacas y ¿qué? Pero me gusta lo que dice el texto. Lot, que andaba ¿con quién? ¿Con quién andaba Lot? En otras palabras, lo que está diciendo el texto es, ¿saben por qué tenía plata Lot? ¿Saben por qué tenía plata Lot? Por andar pegado al tío. Pero bueno, Abraham tenía esa virtud. Abraham no era mezquino, no era, si tengo yo, ten esto. Y dice el versículo 6, note el 6 es clave. Y la tierra no era, ¿qué cosa? ¿Cómo era la tierra, hermano? Para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué tiempos eso? Eran tiempos de divisiones. ¡Wow! Cuando había hambre, hermano, adoraban juntos. Cuando había miseria, estaban unidos. Oh, pero vino la plata, hermano. Vino el dinero, hermano. Oh, ya ahora Lot tenía muchos carros, ya no le alcanzaba en el garaje de Abraham, ¿verdad? Ya ahora tenía mucha plata. ¿Te das cuenta cómo el diablo te cambia el disco? Porque él dice, esta gente, entre más palos les doy, más hambre aguantan, más se consagran estos tipos. Entonces dice el tipo, no, aquí no me funciona tener aguantando hambre a Wilfredo, le voy a mandar plata. Con plata ya no va a ir a Diriamba a Wilfredo, ni la Amy. Ya cuando tengan reales, porque si los apaleo y les mando pruebas y les mando dificultades, ahí están temprano en la iglesia. Entonces hay que cambiarle la cosa a Ángela. Le voy a comenzar a mandar plata, para que con plata ella diga, tengo los problemas resueltos, ahorita no voy a ir a la iglesia. ¿No está bien? Astucia satánica, hermano. Y ahora ellos que comían, decimos en buen nicaragüense, ¿verdad?, que comían frijolitos en la misma pana, ahora, hermano, eran don Lot y don Abraham y no podían ni siquiera estar juntos. ¡Wow, hermano! Y eso es lo que pasa, hermano, cuando la obra de Dios no es tu prioridad.
Hace algunos años estaba yo con una hermana que tenía 2 niños y entonces los niños crecieron en la iglesia, así como Elías y Josías, chiquitos, ¿verdad? Pequeños, eran predicadores, eran tremendos. Y aquella mujer dijo, no, aquí, me dice un día, ellos eran tremendos en la iglesia, los niños. Y me dice la hermana, es que yo siento que mis hijos no están haciendo nada acá. Mire lo que me dijo. Hermana, ¿cómo que nada? Si tus niños son los líderes, porque es una iglesia de mujeres. Yo estaba pastoreando esa iglesia, le hablo del año 2000, en Managua. ¿Y cómo que tus hijos no están haciendo nada? Pues que hay mucha gente que así piensa. Yo aquí en la iglesia no estoy haciendo nada porque fíjate que tengo 2 años de estar acá y no veo progreso económico. Cuando tienes la visión que tenía Lot en ese momento. Lo dijo, bueno, aquí con mi tío me está impidiendo crecer. Pero ¿a qué llamas crecer? Es interesante. Porque tú estás creciendo en Cristo, amén. Pero crecer económicamente no significa necesariamente que estás creciendo en Cristo. Ojo con esto. Porque ellos estaban prosperando, mas no sabían que era una trampa de quién. Porque cuando la escasez estaban juntitos en la fe. Pero ¿sabe que hay mucha gente? Viene el diablo y le dice, ustedes en la iglesia no están haciendo nada porque ustedes no han progresado. Así te dice el diablo. Dime que has progresado desde que has ido a la iglesia. Y la gente le agarra la cuerda al diablo y dice la gente, es cierto, la misma casa se me está cayendo, el mismo carro, es más, ahora ando a pie. Yo desde que ando en Cristo. Y entonces viene el diablo y le cambia el disco y le dice, mira, allá la gente se está yendo a aquella ciudad, a otro país, allá hay plata. Ahí tus hijos van a crecer. Ojo con crecer, pero ¿qué crecer? No te engañes, hermano. Y la gente se va. Allá en la otra ciudad se desbarata el matrimonio, la mujer se casa con otro, el hombre con otra, los hijos. ¿Y en qué creciste? ¿Sabes a dónde fue a parar este amigo? ¿Sabes a dónde lo llevó el diablo? ¿A dónde? A Sodoma y Gomorra, hermano. Prósperas, ciudades palmeras, comercio, luces, edificios. ¿Y la iglesia? ¿Y tu culto? ¿Y tu familia? Y así el diablo ha embancado a un montón de gente. Y así le pasó a esa hermana que les conté. Mandó a los hijos mojados a Estados Unidos. Me la encontré hace como unos 3 años. Hace 17 años fue eso. ¿Y tus hijos? Y se puso a llorar. Bueno, mire, uno de ellos hasta drogadicción. Ya te das cuenta. ¿Y qué es lo que tú me dijiste hace 17 años? Que no estaban haciendo nada. Nomás porque los miraba que todos los sábados, los niños ahí estudiando la escuela sabática, predicando, pero tú viniste y los forzaste hasta que los sacaste. Ahora quieres que vuelvan. Y los mismos hijos le dicen, porque ella me dijo, no, pero si las que nos sacó de la iglesia fuiste tú, porque nosotros íbamos a la iglesia, pero tú dijiste, no, aquí no van a progresar, aquí no van a crecer, aquí no van a mejorar. Cuando usted y yo, el diablo nos cambia el disco y nos pone una mentalidad materialista, en la cual la iglesia importa un comino. Si plata se va a hacer, no importa, váyase fuera, haga plata, aunque sea ateo. Así piensan muchos padres. Así, y son adventistas, no estoy hablando de padres mundanos. Y tal vez el hijo le dice, no, pero si aquí yo estoy en la iglesia, me gusta, no, váyase allá va a ser plata. ¿Cuál es el resultado? O sea, no siempre, hermano, la prosperidad es sinónimo de crecer espiritualmente, no nos engañemos. Y le voy a decir algo más, hermano. Conforme nos vamos acercando al fin, esta es una trampa más común que el diablo va a ir poniendo. Ahora, ojo, no estoy hablando que el evangelio es miseria. No. El pastor dijo que tenemos que aguantar hambre. No. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué cosa? Tenga plata, crezca.
Pero buscar primeramente qué cosa. Buscar primeramente qué cosa. Si tu crecimiento, oye bien, si tu crecimiento económico compromete tus principios, entonces no debes seguir creciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros decimos, no importa, voy a trabajar los sábados, pero serán nomás unos 3, 4 años. Y esos 3, 4 años se vuelven toda la vida y te perdiste. Sí, porque eso es lo que pasa. Y ahora, aquel muchacho humilde, tío, oremos, tío, leamos la Biblia, tío, vamos al culto. Ahora le dice, hey, Abraham, ya no le decía ni tío. Abraham, por favor, tu gente me está robando mi plata. Aquel improperio, me imagino yo en Lot, hermano. Y Abraham, me gusta lo que le dice. Abraham era un hombre que en los años no eran de balde, aparte que tenía más criterio con Dios. No eran los mejores tiempos espirituales de Abraham, definitivamente que no. Pero Abraham lo queda viendo, Abraham percibe en la mirada del sobrino esa ambición voraz. Y dice, está bien. Y dice, es más, me gusta lo que hace Abraham. Aquí está toda la tierra, hermano, le dice. ¿Te gusta allá? Yo me hago para acá. ¿Te gusta aquí? Yo me hago para acá. O sea, el hombre lo vio que venía como un bólido. A este nada lo va a parar, dijo Abraham. Este lo que quiere es plata. Y ya tiene, pero quiere más. Y como el Dios de este es plata, bueno, dice, si vas a la derecha, ¿qué cosa? Y si vas a la izquierda, en otras palabras, mi muchachito, lo que usted quiera. Lamentablemente, eran otros tiempos, hermano. Ya no habían cultos. Ya no se levantaban temprano a orar. Entonces, mi hermano, es preferible, oiga bien lo que le voy a decir, es preferible comer solo frijolitos, pero alabar a Cristo, que llegar a tener un imperio económico y negar a Dios. Y el diablo le dice, hey, Lot, vas a crecer, Pipito, no te preocupes, le dice, vas a crecer, hermano. Y el diablo le tira una postal ahí, llega una postal de la ciudad. Mira, en esa ciudad lo que hay, ahí hay plata, hermano, se mueve plata, wifi, hay de todo. Y dice el texto, estamos en Génesis 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros. 2, porque el hombre le llegó hablando, parece que el hombre le llegó hablando medio bravo, ¿verdad? Entre nosotros, entre nuestros pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Tal era la situación que le dice a Abraham, bueno, ya no eres mi sobrino, eres mi hermano, ¿verdad? O sea, te miro tan encrespado, te miro tan molesto que, discúlpame, y versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? ¿Qué le está diciendo ahí? Hermano, ¿cuál es el sofoque, hermano? Si aquí hay un mundo, hermano, esto es tranquilo, le dice Lot, si aquí tenemos toda la tierra. Él está tratando de ayudar. Y dice el versículo 9, yo te ruego que te apartes de mí, le dice. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda era llena de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Note bien, ahora, ¿qué es lo que guiaba en ese momento a Abraham? ¿Qué es lo que estaba guiando a Lot en ese momento? Los ojos. Hermano, ten cuidado con lo que, si tú te dejas guiar por los ojos, ten mucho cuidado. Ay, es que ese es el muchacho que me gusta. Son tus ojos, pero no es necesariamente el que te vaya a convenir. No te guíes por tus ojos, guíate por el escrito está, por la palabra de Dios. Y Abraham dijo, no, es que, y él vio una tierra próspera, hermano. ¿Y cómo terminó, hermano? Mire qué triste eso.
¿cómo terminó? ¿Cómo terminó aquella familia? ¿Sí o no? ¿Cómo terminó? El padre acostándose ¿con quién? Con sus propias hijas. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando los principios se violan, hermano, cuando tu mentalidad, cuando pones en primer lugar la obra, la plata, ay, estás aquí haciendo la obra en la iglesia, pero el diablo, no estás haciendo nada, dice Satanás, vamos, hay que ir a hacer plata, estás perdiendo. ¿Cómo vas a pasar un sábado en la iglesia? ¿Cómo vas a ir el sábado el día del billete? Y por eso usted ve que el mundo está esclavizado. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Sodoma y Gomorra. El hombre hizo plata, sí, tenía wifi, tenía plasma, carro, mansiones, y las hijas acostándose con él. Gané plata, perdiste a tus hijas, Moab y Amón. Hermano. Y entonces, ¿sabe quién se estaba riendo? Aquel amigo del que le conté, el diablo. Dice, no me dicen, porque dice el diablo, ahora sí me dio resultado. Estaba haciendo mal, dijo el diablo. Les metía persecución, hambre, miseria y problemas, y los tipos se consagraban más. Apenas les puse plata, el hombre se fue allá y perdición total. Y estaba tan lejos de Dios, que cuando estaban esa gente queriendo violar a los ángeles, él ofrece a las hijas como carne de cañón. O sea, un hombre sin principio alguno, hermano, sin principio alguno. Y finalmente, hermano, ¿quién finalmente va a rescatar a su sobrino? Al final tuvo que ir Abraham. Al final tuvo que ir Abraham, hermano. Dice ahí, hermano, hay unos textos que compartía con el pastor, ahora que viajamos, Pastor Mendieta, en el libro de Génesis 18, note lo que dice Génesis 18. Note lo que dice en el capítulo 18. Génesis 18, versículo 17. Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo, mire lo que dijo el Señor, encubriré yo, ahí, ¿sabe qué iba a hacer ahí? ¿Sabe qué iba a hacer Dios ahí? Iba a pegarle fuego al proyecto de don Lot, porque el señor Lot había prosperado, entre comillas, pero ¿a costa de qué? De su fe. Oh, era un hombre próspero ahora Lot, plata, propiedades, pero estaba perdido, hermano, completamente perdido. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre que ganare qué cosa? ¿Que ganare qué cosa, hermano? Usted dice, desde que dejé la iglesia, vieras cómo he progresado, vieras, tengo más amigos, vieras cómo he crecido económicamente, hermano, ¿y tu alma? Recuerda lo que le dice en la parábola el Señor al rico, hoy vienen por tu alma, porque el rico dice, tengo lleno los graneros, como tengo tanto en el granero, haré otro. Y viene el Señor y le dice, así le dice, fatuo, tonto, necio. Él estaba planeando ser más granero. Hoy vienen a pedir tu alma. Y Lot, hermano, estaba construyendo, Lot estaba afanado construyendo un imperio. Allá en Abraham no tenía eso, pero tenía lo mejor, tenía a Dios. En Sodoma tenía plata, pero no tenía a quién. A Dios. Hermano. Y entonces viene y Dios le dice, ok, suficiente tengo con esta gente. El proyecto se le viene abajo, hermano. Ahora,
Es interesante esto, hermano. Estaba tan caído espiritualmente Lot, oiga esto, hermano, que tuvo que llover fuego para que él saliera de esa ciudad. Porque de parte de Lot, él no sale. En otras palabras, las percepciones espirituales, el nivel espiritual de él había caído tanto, que él miraba con normalidad lo que sucedía ahí en esa ciudad. Y si no ha llegado Dios a pegarle fuego a esa ciudad, él no sale. Ahí tuviera. Normal, violaciones, crímenes, asesinatos, normal. De vez en cuando seguramente se acordaba de la Biblia. Por allá escuchaba alguna palabra. Normal. Muchas veces Dios, hermano, en su misericordia, oiga lo que le voy a decir, en su misericordia, muchas veces Dios le va a pegar fuego a tu Sodoma y a mi Gomorra. Porque a veces nosotros nos vamos creando un ídolo, ¿verdad? Y este es mi Sodoma, y amo mi Sodoma, y quiero a mi Gomorra, y la voy. Y entonces dice Dios, tú estás poniendo tu ciudad, tú estás poniendo tu ídolo encima del mío. Entonces viene Dios y le pega fuego. Y nosotros decimos, qué barbaridad, qué pérdida, qué pasó. Pero es hasta ese momento que volvemos a Cristo. Y entonces cuando el hombre vio que la ciudad estaba cayendo, es más, el hombre estaba tan adormecido por el pecado que el ángel tuvo que sacar. Si no, también se quema él. Se quema completamente. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Él apostó por lo temporal y perdió eternamente a su familia. Porque la esposa, ¿qué pasó con la esposa? Iba corriendo porque él la llevaba de la mano y es más, el ángel lo llevó a los dos y la mujer iba en lágrimas y decía, ay, por favor, Señor, mi casa, mis muebles, mi lavadora, mi plasma, iba en llanto, hermano. Bueno, y tanto fue el llanto que vuelve a ver atrás en estatua de sal. Hermano, porque como lo dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que inicie esta lucha, Henry, y vuelve su vista atrás, no es digno de mí. El que pone la mano en el arado, ya usted no puede. Usted y yo, que ya estamos en esto, hermano. Y Marjorie, tú que ya te metiste a esto. No es que yo soy visita, ya conoces la verdad. Ya tú estás adentro. No podemos salirle a Dios con la lotería esa. No, es que yo no me he comprometido. No, hermano, ya Dios te dio la luz. Ya estás comprometido. Vos desde que ya conoces, ya tenés compromiso. Porque algunos dicen, no es que yo no me he bautizado. Ya sabés, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pipito, ya lo sabes, hermano. No está, ay, es que yo no sé. No, ya lo sabes, mijita. Aquí no es cuestión, es que no me he bautizado. Sí, pero ya lo sabes. Ya sabes lo bueno y lo malo. Entonces, aquí ya no hay retroceso con Dios. No existe retroceso con Dios. Y cuando lo damos, hermano, es para perderlo. Dios no lo permite. Eso fue lo que le pasó a esa muchacha. Ella sale y el ángel la lleva y ve, y le parece como que nunca iba a ver. Dios le podía dar otra casa. Y bueno, se derrumbó, estatua de sal. Entonces, mi hermano, la lección es importante acá. No siempre el crecimiento temporal significa el crecimiento espiritual. El hombre elige dejar la iglesia por crecer espiritual, por crecer económicamente. Y él cree que le va a ir bien. He escuchado mucho esta frase. Hay muchos hermanos que dicen, bueno, mire, yo desde que me metí al evangelio, desde que estoy en el evangelio, perdí amistades. Perdí esto, perdí negocio, perdí. Hermano, pero está ganando a Cristo, que es la eternidad. Y le voy a decir algo, hermano. Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todos los tesoros del mundo? Y si tu alma, ¿qué cosa? Usted vino al mundo, mire bien, se la voy a poner simple, hermano. Escucha bien, hermana Petro. Tú viniste a esta vida y te pierdes, no hiciste nada en la vida. Así de sencillo, así de sencillo. Usted y yo venimos a vivir este mundo y nos perdemos, no hicimos absolutamente nada. Porque lo único que de aquí podemos sacar es la salvación.
Y lo dice Pablo, sin duda nada hemos traído. Y sin duda, ¿qué cosa? Dice Pablo. Nada nos llevaremos. Ay, a veces es mío. No, hermano, aquí no, ni nosotros somos míos, propios. Quiero cerrar con el texto que les mencionaba. ¿Por qué es que el hombre se va de Abraham también? Hermano, en Abraham, donde Abraham se hacía culto. Usted vivía en la casa de Abraham, tenía que mañanear, porque ahí había culto diario. Y entonces el hombre ahora tenía Lot ahora tenía una mentalidad de plata y dice, no, aquí es el billete. Y seguramente, quizás no sabemos si ya estaba casado, probablemente, y la mujer le dijo, mira, ya nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Mira, este Abraham se te puede ir arriba con las cabras, con las vacas. Ahí, léalo, ahí no dice que estaban peleando, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Y ahí se le olvidó cuando comían frijoles. Ahí no había pleito. Ahora que tenía plata, se la daba delicado. Por eso le dice a Abraham, bueno, mi chica, si usted va a la derecha, yo a la izquierda, para aquí no vamos a pelear. No vamos a pelear. Mire lo que hacían. Génesis, ahí vamos a cerrar. Génesis, dice la palabra de Dios. Génesis 18, versículo 17. Es lo que dice. Y Jehová dijo, Génesis 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahora mire lo que dice el 19. Por eso Abraham se mantuvo, hermano. Abraham tuvo plata, pero no se le subió la plata a la cabeza como Lot. Lot por eso se enredó. Porque como explicamos, el evangelio no es miseria. El evangelio, Dios quiere que usted prospere, que tenga plata. Eso no es pecado. Pero que siempre ponga a Dios en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, no hemos venido, usted no ha venido aquí a escuchar y dice, hermano, aguante hambre, porque si no es consagrado. Eso es mentira. El que le enseña eso le está enseñando una mentira. Porque Dios desea que usted sea rico y bendecido. Pero poniendo en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Y Abraham siguió siendo rico, plata tenía en abundancia, solo que Abraham no era tonto como el otro se engolosinó. No, Abraham decía, aquí en esta tierra seca me va a bendecir el Señor, no tengo que irme a Sodoma. Y él sabía, porque que bendice no es la tierra, hermano, es Dios. Usted ha visto esa gente, voy para España, voy para aquí, hermano, el mismo Dios de España le dice aquí, ¿cuál es el sofoque? A que te mate un coyote o te degollen ahí en una frontera. Pero el ser humano se engaña. Porque los milagros también hay en Nicaragua, les claro. En el África Dios hace milagros. Y dice así, mire lo que dice. Encubriré a Abraham lo que he de hacer. Versículo 19. ¿Cuál era la clave de este hombre? El 19 lo dice. Porque yo sé, qué clase de palabra la que dice de Dios. Ojalá que la diga de nosotros. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, cuando él se muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabe qué dijo Dios? Yo sé que este hombre va a enseñarle hasta los nietos la palabra que él sabe. Dios sea así. Ojalá que Dios bendiga a nuestra familia de esa manera. Y que pongamos siempre en primer lugar a Dios. Amén. Se nos venció el tiempo, hermano. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, Señor. Igual que Abraham, nosotros hemos recibido el llamado a salir del pecado, a salir de la maldad, a salir de este mundo que con sus reglas falsas quiere perdernos. Bendícenos, Señor. Padre, tú deseas que tus hijos prosperen, que crezcan, que sean líderes exitosos, pero que siempre pongan en primer lugar a Dios. Ayúdanos a ser como Abraham, a enseñar tu palabra. Bendícenos. Gracias por esta palabra de esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía.
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.